Hola, buenas tardes. Mi nombre es Odith de Ortega. Tengo 64 años de edad y quería contarles un poquito de lo que era vivir en aquellos tiempos en que existió el tren del ferrocarril aquí en Chiriquí. A los 9 años mi papá me llevaba a la estación del ferrocarril de aquí de Bugaba y él me llevaba era para que yo viera dónde era la carretera para llegar y llevarle el almuerzo. Así que cuando yo salía de la escuela, porque la escuela salíamos a la 1 de la tarde, en la escuela Justo Abel Castillo, y entonces yo cuando llegaba a la casa mi mamá me daba una merienda pequeña y me iba caminando hasta allá, hasta el ferrocarril, a llevarle el almuerzo a mi papá, porque él vendía helados a la gente que venía en el tren. Cuando bajaban allí en la estación, la gente iba a comprarle helado a él. Y era una experiencia muy bonita vivir esa época, porque en el tren uno viajaba a diferentes comunidades. Por ejemplo, el tren se metía y llegaba a La Estrella, Santa Marta, Santo Domingo, iba recorriendo hacia Río y bueno, en ese trayecto llegábamos hasta Puerto Armuelles, se pasaba por las fincas y se conocía mucho. Era un tiempo muy bonito porque uno conocía muchas comunidades y conocía también muchas personas. El tren era un medio muy bueno porque muchas personas que eran muy pobres, muy humildes, podían cargar sus cosas que vendían como empanadas, vendían hojaldras, vendían gallinas. O sea, la gente cargaba de todo en el tren. Usted se montaba en el tren y usted no sabía con qué sorpresa se iba a encontrar, porque podía encontrar hasta puercos pequeños. La gente cargaba animales, de todo, pues. Y yo nunca pude viajar a David en el tren ni a Boquete, pero sí mi mamá me contaba que el tren llegaba hasta esos lugares. Y bueno, fue una experiencia muy buena en esa época y me hubiera gustado que, por ejemplo, mis hijos o mis nietos hubieran conocido cómo era el tren y todo lo que uno podía hacer en el tren. En particular había un vagón que le llamaban el repollero, donde la gente le gustaba montarse allí por la sensación que sentían, porque todo el que se montaba en el repollero salía temblando porque el tren vibraba y bueno, la gente le gustaba eso. Sí, para esa época estamos hablando del año 1962, 63, para esa época era que yo utilicé mucho el tren. Y bueno, lastimosamente hoy en día solamente hay autos, pero era muy, muy bonita la experiencia. Eso es todo.